En la casa, en el carro, donde estés hay un abrazo que te quiere fortalecer. Suena familiar, se oye en el hogar, palabras que ayudan a crecer y amar. Suena familiar, Dios en el centro, familia unida, corazón abierto. Muy buenos días, amados de Dios y nuestros. Gracias por acompañarnos hoy viernes 5 de junio. Esperando en Dios se encuentre disfrutando de la presencia de Dios en su vida. La oración de Nehemías la encontramos en Nehemías 1:11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Este pasaje es una súplica ferviente que encapsula la esencia de la intercesión y la dependencia, en este caso de Nehemías, hacia Dios. La frase concede buen éxito a tu siervo refleja su deseo de que Dios le conceda favor ante el rey, lo cual es crucial para la misión que tiene en mente, la reconstrucción de Jerusalén. Somos familia. Usted no está solo, no está sola. Tiene en Cristo una familia que ora por ustedes y además desea apoyarles en sus necesidades. Envíenos un WhatsApp o llámenos al 811-590-9879 y estaremos orando por su petición. En esta nueva serie, La decisión que cambió mi vida, con el tema Piensa antes de actuar, estamos participando Celeste y Rebeca, servidoras de Dios y de ustedes. Familia, lea por favor el libro de Nehemías. Usted encontrará respuesta a la oración, confianza, esperanza y un propósito de Dios. Y además está acorde con este tema. Piensa antes de actuar. Pero veamos la historia en el libro de Nehemías. Nehemías, un judío que servía al rey de Persia y decidió reconstruir los muros de Jerusalén que estaban destruidos. El libro muestra la importancia de la oración, el liderazgo y la unidad para superar las dificultades. Además nos enseña sobre la confianza en Dios y la necesidad de restauración espiritual. Para comprender plenamente al libro de Nehemías es esencial considerar el contexto histórico y literario del mismo. Nehemías se encontraba en el siglo V a.C., en un periodo posterior al exilio babilónico. Jerusalén había sido devastada y los pocos judíos que regresaron se enfrentaron a múltiples desafíos, tanto internos como externos. Nehemías, que ocupaba un puesto de confianza en la corte del rey Artajerjes, recibe noticias de la desolación de Jerusalén a través de su hermano Hanani. Alarmado por la situación, Nehemías se dedica a la oración y al ayuno durante varios días, lo que indica su profunda preocupación y su deseo de actuar. Esta historia se encuentra en el contexto de su preparación para solicitar al rey permiso para regresar a Jerusalén y liderar la reconstrucción. Familia, ¿cuántas veces hacemos las cosas sin pensar? Pero si al igual que Nehemías tomamos tiempo para orar por determinada situación y se nos presenta la oportunidad, pues bueno, esto precisamente hizo Nehemías, una oración rápida. Cabe destacar que él no podía presentarse ante el rey afligido debido a que como copero del rey tenía la responsabilidad de probar el vino que le ofrecía. Y al presentarse triste, como es en este caso, eso ponía en alerta al rey, pues muchos eran envenenados. Nehemías 2, del 2 al 5 dice: me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Tu rostro? Pues no estás enfermo, ¿no es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije, Rey,
si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. La respuesta de Dios fue inmediata, familia. Con la autorización real, Nehemías lidera la reconstrucción de los muros, enfrentando la oposición de enemigos que no querían ver la ciudad fortalecida nuevamente. A pesar de las amenazas y dificultades, Nehemías organiza al pueblo y en tan solo 52 días logra completar la obra. Además de la reconstrucción física, Nehemías se preocupa por la renovación espiritual del pueblo. Con la ayuda del sacerdote Esdras, promueve la lectura y explicación de la ley de Dios para que el pueblo vuelva a obedecer su palabra. El libro también muestra a Nehemías corrigiendo injusticias, combatiendo la explotación de los pobres y fomentando la fidelidad a Dios. La importancia de la oración en tiempos de dificultad. La oración debe ser siempre nuestra primera opción. Nehemías nos muestra que debemos levantar nuestras preocupaciones al Señor confiando en que Él escucha y responde. Esto nos desafía a no solo orar por nuestras necesidades, sino también a interceder por otros en sus necesidades. La intercesión de Nehemías no solo ora por sí mismo, sino también por otros. Él busca el favor de Dios. Su petición de gracia ante el rey implica que Nehemías es consciente de que su éxito depende de la intervención de Dios en su vida y en su misión. Familia, pensar antes de actuar nos lleva a orar, apoyándonos en el que todo lo puede, ya que las malas decisiones traen consecuencias y las buenas decisiones traen bendición. Familia, estamos a sus órdenes para apoyarles en sus necesidades, así que les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y en nuestros canales tanto de YouTube y en el de WhatsApp. Estamos como Suena Familiar. Siga con nosotros, porque Celeste nos compartirá más sobre este valioso tema. Buenos días, querida Celeste. Gracias, mi querida hermana Rebeca. Buenos días y buenos días a todos aquellos que nos están escuchando en esta mañana. El tema del mes, la decisión que cambió mi vida. Y el día de hoy, pensar antes de actuar. Siempre es bueno pensar lo que haremos antes de actuar. Pensar bien y actuar correctamente te ayudará a librarte de las consecuencias de malas decisiones. ¿Cuántas tragedias podrían evitarse si antes de actuar pensáramos en las consecuencias? Definir una mala decisión implica entenderla como una elección que genera resultados negativos. Por regla general, se toma por impulso, basado en nuestras emociones y sentimientos, no con la información suficiente como para valorar los resultados o las consecuencias de nuestras acciones. O muchas veces ni siquiera pensamos, simplemente actuamos. Deberíamos preguntarnos, ¿cuáles son las decisiones que le agradan a Dios? Porque déjame compartirte que Dios bendice las decisiones que reflejan su carácter. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, leemos que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Cuando nuestras decisiones reflejan el carácter de Dios en nosotros, es porque detrás de esa toma de decisión que es pensante, hay una comunión íntima y diaria con Dios. Pasar tiempo en lectura de la palabra y oración te ayuda enormemente a tomar decisiones correctas, no basadas en emociones y sentimientos, no basadas en tu autoridad o pensando que es porque tú lo dices, sino basadas en la voluntad de Dios y lo que Él nos muestra en su palabra. Porque al vivir una comunión diaria con Dios, lo vamos conociendo y vamos adquiriendo su palabra con conocimiento y entendimiento de lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
Sí, es verdad. Al final, a nosotros nos toca tomar la decisión, si queremos o no, obedecer lo que dice la palabra de Dios. Pero que estas decisiones sean tomadas a la luz de la palabra será garantía de que la bendición de Dios llegará a tu vida y a la vida de aquellos que te rodean. Porque en la toma de decisiones, aunque los que nos rodean no quieran verse involucrados, sufren las consecuencias. Por eso habremos de pensar en aquellos que nos rodean y las consecuencias de nuestras decisiones sobre ellos. Filipenses 2:4 nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este pasaje nos muestra que si tú crees en Dios, si tú eres creyente, no debes vivir solo para tu propio beneficio. El llamado es a interesarte por los demás, a que te ocupes genuinamente del bienestar de los demás. Debemos considerar a quienes nos rodean, equilibrando correctamente al tomar nuestras decisiones, examinando muy bien las consecuencias y riesgos que podrían afectar a quienes nos rodean. La Biblia nos invita a ser ejemplo en conducta y amor para con los que nos rodean. También nos invita a no ser egoístas, a no pensar como si fuéramos los únicos importantes en este mundo. La Biblia nos invita a pensar en los demás. La Biblia nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el mejor ejemplo que tenemos es mismo Jesucristo, quien no se aferró a ser Dios para venir a esta tierra y morir por nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 9, nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y si Jesucristo pudo pensar en nosotros y las consecuencias terribles de estar separados de Dios por causa de nuestro pecado, y su plan estaba muy lejos de emociones y sentimientos, sino que estaba basado en obediencia al Padre. Esa decisión fue pensada, decidida y actuada por causa de nuestros pecados. No podemos decir no sabía o no sabía cómo hacerlo. Finalmente, el ejemplo de Jesucristo es algo que nos abre los ojos espirituales. Nunca sería bueno tomar decisiones sin el respaldo de la oración. Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Si las decisiones que estás tomando son respaldadas por la palabra de Dios y en oración, seguro serán decisiones que traerán bendición a tu vida. Queremos recordarles que somos familia y que queremos orar por ustedes. Así que quiero compartirles nuestro número de WhatsApp 811-590-9879. Nos pueden escribir, llamarnos o enviarnos un audio compartiendo sus peticiones. Gracias, Celeste, por lo que nos compartes. Ya ustedes, familia, gracias por continuar con nosotros, por sus mensajes, por sus oraciones tan apreciadas por todo el equipo de este subprograma Suena Familiar. Recuerde que esto los hace parte importante en este ministerio. Continuamos con la serie La decisión que cambió mi vida y el tema Piensa antes de actuar. Nuestras decisiones, malas o buenas, siempre traen consecuencias. Pero, ¿cuáles son las decisiones que agradan a Dios? Dios bendice las decisiones que Él comienza. Proverbios 4:11 dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Además, tienen su propósito. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Encontramos en la palabra de Dios personajes que tomaron malas decisiones en su vida y que al hacerlo nos dejan valiosas enseñanzas. Por ejemplo, Adán y Eva, todos conocemos la historia. La decisión de Adán y Eva de comer del fruto prohibido trajo consigo consecuencias devastadoras. En primer lugar, se introdujo el pecado en el mundo, lo que llevó a la separación entre la humanidad y Dios. Esta elección resultó en su expulsión del Edén, simbolizando la pérdida de la inocencia y la entrada al sufrimiento, el trabajo arduo y la muerte. Además, la culpa y la vergüenza entraron en sus vidas, marcando un antes y un después en la historia de la humanidad. La narrativa de Adán y Eva nos recuerda la importancia de las decisiones que tomamos y cómo éstas pueden alterar el curso de nuestra vida. Otro ejemplo es David y Betsabé. David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, también cometió errores significativos. Su encuentro con Betsabé, la esposa de Urías, marcó el inicio de una serie de decisiones desastrosas. David, atraído por su belleza, decidió relacionarse con ella, lo que resultó en un embarazo no deseado. En lugar de asumir la responsabilidad, David optó por un camino aún más oscuro. Planeó la muerte de Urías para encubrir su pecado. El Salmo 119:33 dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. José, por otro lado, hijo de Jacob, es uno de los personajes más destacados del Antiguo Testamento. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en prisión injustamente. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió perdonar. Su decisión no solo restauró su relación con su familia, sino que también salvó a Egipto y a su propia gente de la hambruna. José es un ejemplo de cómo el perdón puede transformar vidas y situaciones. Recordamos que fue vendido como esclavo por sus hermanos, pasó años en prisión por una acusación falsa. La esposa de Potifar lo hostigaba por varios días, pero él se mantuvo firme. Además, perdonó a sus hermanos y los ayudó durante la hambruna. Daniel, por otro lado, fue llevado cautivo a Babilonia, donde se le ofreció una vida de lujos y privilegios. Sin embargo, decidió mantener su integridad y no contaminarse con los manjares del rey. Su fidelidad a Dios lo llevó a ocupar posiciones de gran influencia y ser usado como instrumento de revelación divina. Daniel es un recordatorio de que la integridad y la obediencia a Dios tienen recompensas eternas, es decir, le glorifican. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pablo, por ejemplo, estando sinceramente equivocado, fue un feroz perseguidor de la iglesia, pero en cuanto tuvo un encuentro con el Señor, predicó fervientemente su fe, a pesar de ser difamado, encarcelado, azotado y mucho más. Este episodio lo encontramos en Hechos, en los capítulos 9, 22 y 26. No solo es un relato de conversión personal, sino también un testimonio del poder de Dios para cambiar corazones y propósitos. La historia de Pablo ilustra cómo Dios puede usar a cualquier persona, independientemente de su pasado, para cumplir sus propósitos. Su transformación ofrece lecciones profundas sobre la gracia, el perdón y la misión evangelizadora. Para estar verdaderamente preparado para la vida y para todo lo que ésta nos presente, necesitamos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Dice el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Para tomar decisiones sabias en nuestra propia vida, es necesario pensar antes de actuar, es decir, manteniendo una vida de oración, mantener la fe en momentos difíciles, obedeciendo su voz, es decir, su palabra, aprendiendo también de nuestros propios errores y la de los demás. Antes de despedirnos, queremos invitarlos a que oremos por la familia, por el trabajo, por pastores y líderes, por nuestro país y sus gobernantes, por la sanidad, por los que están alejados de Dios, por nuestra vida espiritual y por un avivamiento. Y por favor, no se pierda el programa del próximo lunes con el tema Formas de tomar una decisión. Quédese con nosotros hasta el final, porque Celeste concluirá con este valioso tema. Te escuchamos, Celeste. Gracias, mi querida hermana Rebeca. Y continuamos con el tema de hoy. Piensa antes de actuar. Si usted ya conoce a Cristo, entonces Él debería de estar en control de su vida. Él debería de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores de todo lo que usted haga, hasta de las decisiones más simples de esta vida. Por eso debemos preguntarnos cuáles son las decisiones que le agradan a Dios. Dios bendice las decisiones que promueven justicia, misericordia y humildad. Miqueas 6:8 nos dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amor, misericordia y humillarte ante tu Dios. Este pasaje resume requisitos básicos de Dios para el ser humano. En lugar de exigir rituales religiosos o sacrificios costosos o demasiado tiempo de tu vida, Él simple y sencillamente lo resume en estos requisitos básicos de misericordia, de justicia y de humildad. El versículo desglosa la enseñanza que debemos nosotros entender para hacer la voluntad de Dios, impregnado sobre todo de lo que Dios quiere de nosotros. En justicia, tratando a los demás con equidad, honestidad y rectitud, no haciendo a los demás lo que no querramos que nos hagan a nosotros. Esto implica defender al oprimido y no sacar provecho de los vulnerables, o no ocupar tu lugar de autoridad para dañar a los demás. Amar y misericordia se deben presentar mostrando compasión, mostrando bondad y perdón hacia tu prójimo. Se trata de tener un corazón generoso que refleje sobre todo el amor de Dios, porque el amor de Dios es para todos y se transmite muchas veces a los demás por medio de nosotros. Caminando con humildad, manteniéndonos firmes en esa relación, en esa comunión continua con el Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestra vida, siempre habremos de tener gracia para que los demás puedan ser salpicados también de la misericordia de Dios. La humildad es básica para poder entender el sufrimiento de los demás. Una vida impregnada de la voluntad de Dios se refleja en obediencia a Dios y en obedecer a Dios en todo. Y se refleja esto en alegría del corazón y gozo al reflejar el carácter de Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Porque no siempre lo que hacemos es algo que nosotros querramos hacer o sea algo que nos haga felices, pero nos debe de hacer felices el pensar que estamos obedeciendo a Dios. Así, poco a poco, irnos transformando y obteniendo esa imagen y esa semejanza y formando el carácter de Dios en nosotros, comprometidos siempre en reflejar la gloria de Dios en todas nuestras acciones. Ahora, debemos recordar que siempre debemos tener fe, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios y crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe
activa es el requisito indispensable para relacionarse con Dios. La fe que nos lleva a creer en Dios y nos ayuda a entender que Dios es un Dios real. Es decir, tener una convicción profunda y personal, tener una seguridad absoluta de que Dios está ahí, aun cuando nosotros no podemos verlo, de que Él nos escucha y presta atención a nuestras oraciones, aunque no podamos verlo, porque a través del Espíritu Santo, que es Dios mismo, podemos ser guiados en obediencia a sus mandatos para tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios y conociendo su palabra. Así que debemos confiar en Dios y obedecer sus mandamientos, los cuales, como ya lo he dicho, los encontramos en su palabra. Esto definitivamente no incluye emociones y sentimientos. Al preguntarnos cuál es la voluntad de Dios en alguna decisión, orar y poner en manos de Dios todo, seguramente la bendición de Dios llegará a tu vida y a la vida de aquellos que te rodean. Una fe activa nos impulsa a buscar a Dios en forma diligente, sincera, humilde, y se refleja en el carácter de Dios, que también nosotros vamos aprendiendo a poner en práctica, porque Dios es bondadoso, amoroso, perdonador, y Él galardona, bendice, sostiene y responde a quienes se esfuerzan en conocerle y obedecerle. Hacer su voluntad es una bendición, porque es necesario que si nos acercamos a Él, creamos que Él existe y obedezcamos sus mandatos. Hoy hemos terminado y queremos agradecerles el favor de su atención. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.